Buenos días a todos los participantes. Gracias por acompañarnos en una demostración de la académica en la Hospital de Malvinas Argentinas. En este caso va a ser para disfrutar de un seminario dictado por los Montesinos sobre el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con catástrofes de medicina de la Universidad de Buenos Aires, ex jefe de la División de Cirugía Oncológica del Hospital de Clínicas, secretario general de la Academia Argentina de Cirugía, entre otros muchos. Le agradecemos de antemano por profundamente, doctor, le agradezco profundamente el mío, en nombre del Sistema de Salud de Malvinas, en nombre de la UBA, del Estado y en nombre de la Sociedad Argentina de Cirugía. Así que, sin más preámbulos, le damos permiso a su compartir pantalla y gracias, simplemente gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes por esta invitación ante un público que veo que es bastante numeroso. Diagnóstico y tratamiento del paciente con carcinoma diferenciado de tiroides. Este es el título de mi exposición de hoy. Como conflicto de interés, lo que puedo decir es que soy cirujano. No soy endocrinólogo, soy cirujano. El contenido de la exposición son las indicaciones quirúrgicas, cuáles son los estudios preoperatorios que tenemos que pedir, cuál es el tratamiento del tumor primario, el tratamiento de los ganglios y las indicaciones de resecciones viscerales en el tratamiento de este carcinoma. Empezamos diciendo que cuando yo inicié en la cirugía en la residencia en el año 1980, el manejo de los nódulos tiroideos era particular. No existía en ese momento la ecografía, aunque ustedes no lo puedan creer. No se realizaba punciones, todavía en forma general, y se hacía centellograma a todos los pacientes con un nódulo tiroideo. La indicación para operar era nódulo frío. Estamos actualmente en 2023. El perfil ha cambiado, ya se ecografía a todos, punción prácticamente a todos, el centellograma se reserva para muy pocas situaciones. Debido a eso ha cambiado el perfil de los pacientes. Estamos tratando pacientes con otro perfil epidemiológico. ¿Cuáles son esas indicaciones? Básicamente nos basamos cuál es la sospecha clínica, la sospecha ecográfica y citológica. La sospecha clínica va a aparecer cuando nosotros pesquisemos los antecedentes personales y familiares, por ejemplo, un nódulo con antecedentes de radioterapia en el cuello o antecedentes familiares de cáncer o alguna enfermedad endocrina, crecimiento progresivo, disfonía, disnea o hemoptisis ya como síntomas compresivos, dureza y fijación a planos vecinos, adenopatías, y la mayor parte de los casos, sin embargo, actualmente son incidentalomas asintomáticos. ¿Cuál es la sospecha ecográfica? ¿En qué basamos nuestra sospecha ecográfica? A que la ecografía es un método de diagnóstico accesible, barato, que no requiere preparación, no es invasivo y puede ser repetido, sin ningún problema. Pero tiene la contra de ser operador dependiente. Por tal motivo, debido a la disparidad que hay entre los informes ecográficos, se han pautado diferentes formas de estandarizar el resultado de las ecografías. Así, la American Thyroid Association, la ATA, conocida entre los endocrinólogos como la ATA, en 2015 hizo una clasificación ecográfica de los hallazgos. Y de acuerdo a las características que ustedes ven en la columna del centro, le daba un patrón ecográfico, que lo mencionó de alta sospecha, intermedia, baja, muy baja o benigno, y que eso se correlaciona con un porcentaje estimado de malignidad. Entonces, si se encuentran todos los signos ecográficos, será alta sospecha, y si no hay ninguno, muy baja sospecha. Y en el medio, unos cuantos va a ser proporcional a la cantidad de hallazgos. Los más característicos son nódulos sólidos de márgenes irregulares con microcalcificaciones. Pero también el Colegio Americano de Radiología instauró otro tipo de clasificación. Esa clasificación se basa en considerar las diferentes características, hallazgos ecográficos, les da un determinado puntaje a cada uno de ellos, con eso construye un score que se llama TIRAT. El TIRAT, un homólogo de lo que sería el BIRAT en las mamografías,
el TIRADS se utiliza en las ecografías de tiroides. Y de acuerdo a la cantidad de puntos que ustedes ven en la fila del medio, si no tiene ningún punto, un TIRA1 es una lesión benigna, y de acuerdo a medida que va sumando puntos, va aumentando la sospecha de malignidad y por lo tanto la necesidad de avanzar en algún otro método diagnóstico. Este es un método bastante ingenioso, correcto, pero tiene cierta dificultad para hacerse y en pocos lugares lo están utilizando. Y la Asociación Europea de Tiroides instaló unas guías que le copió un poco una parte, pero lo hizo sensiblemente más sencilla. Entonces lo llama EUTIRADS, lo divide en 5 grupos y de acuerdo a las características ecográficas le da un riesgo de malignidad. De acuerdo a eso se va a decidir la punción. La punción, la aguja fina, es generalmente por control ecográfico, con asistencia de patólogo, es un método accesible, relativamente barato, requiere preparación, mínimamente invasivo y que se puede repetir también. Pero depende también del operador que haga correctamente la punción y del patólogo. ¿Qué nódulo tenemos que punzar entonces? Considerando que ecográficamente hay cierto nivel de sospecha, a medida que aumenta la sospecha, tenemos que ir disminuyendo la intensidad o la dimensión del nódulo que vamos a punzar. Como en general, en la práctica cotidiana nuestra acá en Argentina, no tenemos una discriminación ecográfica muy precisa en esas escalas que yo les mostré, en algunos lugares por suerte sí, pero en la mayoría no, como para dar una línea general de lo que se puede hacer en la práctica cotidiana, puedo decir que la punción está indicada en todos los nódulos que tienen 1 centímetro o más, que sean, por supuesto, recién descubiertos, no conocidos, o en aquellos factores que aún teniendo una dimensión menor, tengan factores de riesgo. Factores de riesgo que son la radioterapia cervical, antecedentes familiares, situaciones de dureza o de invasión a las estructuras vecinas. Entonces, si se percibe una situación de riesgo, se puede punzar en dimensiones menores. Pero para establecer un criterio sencillo de seguir, 1 centímetro más es correcto punzarlo. La influencia de la punción les muestro un trabajo que hicimos hace muchos años en el Hospital de Clínicas. Al principio, agrupado por trienios, cada 3 años, tenemos la cantidad de tiroidectomías en la columna del medio, al lado la columna de cantidad de cáncer que diagnosticábamos y el porcentaje de cáncer en tiroidectomías. ¿Y qué pudimos encontrar ahí? Que al principio, cuando todavía no estaba aceptada la punción a todos los pacientes, todavía no se había inventado la ecografía, veíamos que el porcentaje de pacientes con cáncer era bajo, relativamente bajo, para la cantidad de tiroidectomías que se hacía. En las últimas etapas de la medición, operamos menos pacientes, pero mayor porcentaje de cáncer. Quiere decir que la punción permitía seleccionar mejor los pacientes que iban a ser operados. Pero la punción también tiene sus bemoles, no es tan sencillo, porque la punción también viene con un numerito, o sea, con una calificación. Esa es la calificación de Bethesda. Bethesda es una ciudad en el estado de Maryland, Estados Unidos, donde está el Instituto Nacional de la Salud, donde se inventó este sistema según el cual un score, de acuerdo a la sospecha que presenten los hallazgos citológicos, se puede dar un score. El score 1 es cuando los hallazgos son insuficientes, y de 2 hacia arriba aumenta el porcentaje de malignidad. Aquí vemos entonces, en la versión 2009 y 2016, este sistema de Bethesda, actualmente el que rige es el 2016, el porcentaje esperado de malignidad que se puede encontrar de acuerdo a cada una de estas calificaciones. Y esta sí es una calificación que se utiliza en la práctica cotidiana, esa sí conviene que tengan idea, que la conozcan, se correlaciona bastante con la malignidad. ¿Por qué se hizo esto? Y bueno, porque los patólogos informaban, a veces con su jerga particular, las células de tal aspecto, la cromatina, el núcleo, la tinción y todo eso, y a nosotros nos dejaban a veces un poco en ascuas sobre qué querían decir, si era benigno o maligno. Entonces, ellos no pueden decir categóricamente si es benigno o maligno muchas veces,
pero sí pueden establecer un pronóstico. Para validar esta situación, hicimos nosotros también un estudio con el doctor Jorge Falco, hice uno ya también con mis casos particulares, y agrupamos los pacientes operados que tenían punciones previas. Entonces, ¿qué encontramos? Que en general los niveles 5 y 6, que son los de mayor riesgo de malignidad, se correlacionaban bien. No hay ningún inconveniente con esos niveles. Pero en los niveles 2, 3, 4, tenemos porcentajes de malignidad un poco altos, en algunos casos, opaco en otros. Y eso depende de otras características que llevan al paciente a la cirugía, porque no nos olvidemos que estos no son todos los pacientes Bethesda 2 que se operan. No son todos los pacientes Bethesda 2 que se punzan, sino aquellos que por otros factores adicionales también fueron a cirugía. Y en esos casos puede llegar a encontrarse también carcinoma. Vamos a las indicaciones quirúrgicas entonces en base a los resultados de esta punción. Algunos casos de Bethesda 3, vamos a ver cuáles, Bethesda 4, 5, 6 y cuando se objetivan metástasis ganglionares. ¿Cuáles son los estudios preoperatorios que tenemos que pedir? De un paciente que tiene alguno de estos resultados de punción y que tenemos que conducir a la cirugía. Al endocrinólogo, la mayor certeza diagnóstica, que deje el enfermo completamente estudiado desde el punto de vista endocrinológico. Si está hipertiroideo, ponerlo eutiroideo, si hay otra endocrinopatía, otra enfermedad asociada, descartarla y compensarla. Y tenemos que pedirle que no pida el prequirúrgico y que no explique la cirugía. El prequirúrgico y la cirugía la pedimos nosotros, que somos los que tenemos que darle al paciente la certeza de qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué le pedimos en el prequirúrgico? Lo que siempre, aparte de los estudios prequirúrgicos habituales, calcemia y PTH, fibrolaringoscopía, ecografía de ganglios cervicales. A veces la primera ecografía, la ecografía que hace el diagnóstico de ese nódulo, ya ha hecho un escaneo, una revisación de los ganglios cervicales. Si no lo ha hecho, si no está descrito específicamente o si ya ha pasado bastante tiempo, se hace una ecografía de ganglios cervicales. En algunos casos se puede pedir calcitonina, si se sospecha que pueda haber carcinoma medular. En general los endocrinólogos se lo piden a todos. Y algunos estudios de imágenes, como la tomografía computada o la resonancia, y la videoendoscopía digestiva alta, en algunos casos en particular, que vamos a mencionar ahora. Fibrobroncoscopía también. ¿Por qué pedimos calcemia y PTH? Por la coincidencia de hiperparatiroidismo primario. Acá vemos un paciente de carcinoma de tiroides, un adenoma paratiroides. El hiperparatiroidismo primario es una enfermedad bastante prevalente y a veces puede estar subdiagnosticada. Y debido a que su tratamiento es quirúrgico y es en el mismo sitio en que vamos a operar el carcinoma, conviene ya descartarla o confirmarla antes de la cirugía, porque sería un pecado operarlo y que el paciente tenga un adenoma y que no esté diagnosticado. La fibrolaringoscopía se pide para descartar el compromiso del nervio laringio inferior por el tumor. Aquí vemos que los porcentajes de hallazgo de alteraciones en la fibrolaringoscopía, aún con patología tiroidea benigna, en pacientes asintomáticos. Vemos que en la parte de abajo, la primera figura, se ven las cuerdas vocales en posición abierta, en posición cerrada y en caso de una parálisis. Esto así es muy evidente, pero cuando la parálisis se va instalando lentamente por el compromiso que produce un tumor, la cuerda sana va compensando la hipomovilidad, la disminución de la movilidad de la cuerda. Por lo tanto, puede pasar asintomático, el enfermo no saber que tiene una cuerda paralizada, salvo algún antecedente medio dudoso, que tuvo algún problema de la voz, transitorio, cree que se curó, que se recuperó, en realidad lo que ocurrió fue que lo compensó la cuerda contralateral. Entonces esto hay que conocerlo muy bien antes de la cirugía, para que no nos achaquen a nosotros después algo que ya tenía el enfermo puesto. La ecografía de ganglios cervicales nos permite ver si hay algún ganglio patológico. En Doppler vemos la vascularización y en caso de que el ganglio sea sospechoso, ecográficamente, por pérdida de la relación cortico-iliar y otros detalles, tamaño, se le debe hacer una biopsia por punción con aguja fina
e incluir en esa biopsia por punción la determinación de tiroglobulina en el líquido de lavado de aguja. Porque a veces la citología no es muy explícita, pero la presencia de niveles altos de tiroglobulina en un ganglio claramente indica una metástasis. Porque en la tiroides es normal tener tiroglobulina. Los ganglios no tiene por qué haber tiroglobulina por encima de la concentración del plasma normal. Así que esta es la forma de estudiar un hallazgo de un ganglio patológico en el preoperatorio de una tiroidectomía por cáncer, por sospecha de cáncer. Otras oportunidades, cuando las metástasis son muy grandes, son masivas, y queremos ver si existe compromiso de algún órgano vecino, recurrimos a estos otros métodos de diagnóstico, como la tomografía computada. Aquí vemos la magnitud del tumor, las adenopatías, el desplazamiento de la vía aérea. Responde a pacientes, que tienen tumores muy voluminosos. Esta es una cirugía, está abierto los colgajos cutáneos. Hacia la izquierda ven la zona de la cabeza, hacia la derecha el tórax. En el fondo, eso blanco es la arteria carótida, la vena yugular, y está por fuera todo el paquete de adenopatías voluminoso que habíamos visto en la tomografía computada, que después de la cirugía, esto queda bastante prolijo. Era un tumor de 11 centímetros con 26 ganglios de 31 comprometidos. También la resonancia nos permite, Madolinio, permite también diagnosticar y ponderar bien la distribución de las metástasis. La fibrobroncoscopía la reservamos para aquellos pedidos pacientes en que existe invasión de la vía aérea. El paciente que se consulta con disnea, hemoptisis. Entonces la fibrobroncoscopía nos permite confirmar y hacer biopsia de estas lesiones. Y después, al tratarse de un tumor de la cara posterior de la tráquea, de la cara más profunda de la tiroides, el plano profundo que invade generalmente por atrás, por la pars flaccida de la tráquea, la invade por detrás. Ahí vemos entonces cómo hace protrusión la vía aérea. Pero estos estudios que habíamos visto antes, los últimos, la resonancia, la tomografía y la fibrobronco, se reserva para situaciones especiales. Normalmente, con la fibrolaringoscopía, ecografía, calcemia y PTH, además los estudios prequirúrgicos habituales, es suficiente. Ahora bien, una vez decidido que vamos a operar al paciente, ¿qué técnica vamos a hacer? Va a depender. Si se trata de un paciente que tiene un Bethesda 3, un Bethesda 4, ¿qué vamos a hacer? Puede ser hemitiroidectomía o tiroidectomía total. ¿De qué dependerá? En general, como ustedes ven acá resaltado, vamos a inclinar más a la hemitiroidectomía en estas citologías, en estos resultados citológicos. Pero básicamente se piden cuando el nivel ecográfico de sospecha no es muy alto, cuando el tumor tiene menos de 4 centímetros, el lóbulo contralateral es normal, no hay antecedentes familiares ni de radioterapia, y conversado las alternativas con los pacientes, prefieren esta cirugía, la hemitiroidectomía. Mientras que la tiroidectomía total se hace en los casos que hay alta sospecha, que además de la citología, ecográficamente sospechamos que puede haber un cáncer con mayor nivel, el tamaño es mayor a 4 centímetros, tiene nódulos contralaterales, hay antecedentes familiares de radioterapia y también las preferencias del paciente. Hay pacientes que no quieren volver a operarse bajo ningún punto de vista y prefieren, ante cualquier circunstancia, hacerse una tiroidectomía total. Y hay otros que no quieren perder la tiroides, también bajo ninguna circunstancia, y entonces prefieren hacer una hemitiroidectomía. ¿Qué pasa en el Bethesda 5 y 6? En estos casos, donde ya la certeza es muy alta de que estamos tratando un carcinoma, en general preferimos la tiroidectomía total. Tiroidectomía total porque generalmente se aconseja después el tratamiento con iodo 231. Y para administrar ese tratamiento es necesario que no haya tejido tiroideo normal en el cuello. ¿Cuándo se da iodo 231? Cuando el tumor es mayor de 4 centímetros, hay invasión extratiroidea franca, evidencia de metástasis ganglionares, metástasis a distancia conocidas, cuando existen nódulos bilaterales y antecedentes familiares de radioterapia. Algunos incluyen también acá cuando el paciente previamente ya está hipotiroideo, porque entonces la ventaja de conservar la glándula
no va a ser tal porque el paciente igual va a necesitar medicación de sustitución hormonal. ¿En qué caso se podría hacer una hemitiroidectomía en casos de Bethesda 5 y 6? En aquellos casos en que no se planea administrar iodo-131, es un tumor de menos de 4 centímetros, idealmente de 1 o 2 centímetros, sin invasión extratiroidea, sin evidencia de metástasis ganglionares, sin metástasis a distancia conocida, con el lóbulo contralateral normal, sin antecedentes familiares ni de radioterapia. Ante esta configuración, el paciente se le puede ofrecer una hemitiroidectomía. Hay sitios, lugares, donde seleccionando muy bien los pacientes, pueden encuadrar en este criterio. Recientemente en la Academia Argentina de Cirugía, el doctor Pedro Sacco, de la Universidad Austral, presentó un trabajo con 100 y pico de pacientes a quienes le hicieron esta técnica. Pero esto requiere una coincidencia, una concordancia con el equipo endocrinológico de la institución que los trate. Porque muchos endocrinólogos todavía creen que le tienen que dar iodo-131 a todos y si ustedes le hacen una hemitiroidectomía, le devuelven el paciente para que lo termine de operar. Entonces, deben quedar muy en claro quién va a seguir el paciente. ¿Cuáles son los pros de la tiroidectomía total? Al sacar toda la tiroides, hay menos posibilidades de que tenga que volver a operarse. Permite tratamiento y seguimiento con iodo-131 y mayor sensibilidad también al seguimiento con tiroglobulina. Porque si no hay nada de tiroides, cualquier elevación de tiroglobulina nos va a alertar sobre una recidiva. ¿Cuáles son las contras de la tiroidectomía? Las complicaciones: mayor riesgo de hipocalcemia, mayor riesgo de disfonía por lesión recurrencial, que se ponen en riesgo los dos nervios recurrentes, y necesidad de reemplazo hormonal permanente. La hemitiroidectomía, por el contrario, tiene menor riesgo de hipocalcemia, prácticamente no hay hipocalcemia con la hemitiroidectomía, porque las paratiroides contralaterales están normales, el riesgo de disfonía también es menor, y pueden no tener requisitos de aporte hormonal o tener una dependencia más leve. La contra es que al dejar media tiroides, ese paciente con cáncer de tiroides sabe que puede repetir el cáncer en la otra mitad, entonces tiene que hacer un control ecográfico periódico, tiene por supuesto la posibilidad de reoperarse en el futuro, y esa sería la contra de la hemitiroidectomía. La pregunta que muchas veces surge es, bueno, ¿por qué no hacemos una biopsia intraoperatoria y dirimimos en ese momento? En general, la biopsia intraoperatoria, llamada tradicionalmente por congelación, generalmente es una impronta de un estudio citológico. Muchas instituciones carecen de crióstato. Para hacer una biopsia por congelación es necesario contar con un crióstato, con nitrógeno líquido que congele el tejido, permita hacer cortes finos, se coloree y se mire en el momento. Hay que tener en cuenta que eso tiene también cierto sesgo de error, porque las alteraciones que produce esa congelación hace que no sea tan nítida la visualización de las células como en un estudio diferido. Además, el material que se congela se desgasta, no se puede usar para un estudio diferido. Hicimos un estudio también sobre lo que llamamos estudio patológico intraoperatorio, sobre 350 tiroidectomías con enfermedad nodular. Encontramos que había un 12% de situaciones en que el estudio patológico intraoperatorio no se pudo expedir. ¿En qué caso no se pudo expedir? Fundamentalmente en Bethesda 3, Bethesda 4, un Bethesda 5, pero sobre todo Bethesda 4, que es la proliferación folicular. Entonces, en esos casos es muy difícil que el patólogo se pueda expedir. Posteriormente, sí, cuando viene el estudio diferido, el estudio patológico diferido, ya las aguas se aclaran. Los que son benignos van para el grupo de los benignos y los malignos a los malignos. Si los agrupamos por Bethesda, vamos a ver que los falsos negativos, aquellas veces en que se equivocó el estudio intraoperatorio, son 20, y sobre todo, fíjense, es en Bethesda 4 nuevamente donde mayor error hubo. Si bien hubo algún falso negativo en todos ellos. Entonces,
¿Cuál es el valor del estudio patológico intraoperatorio? Y permite cambiar la conducta operatoria. Si nosotros sabemos que el paciente tiene un carcinoma, y ya lo sabemos y tenemos una biopsia muy confiable, y el paciente acepta que se va a hacer una tiroidectomía total, vamos por eso. La biopsia intraoperatoria no nos va a cambiar la decisión. Si es un Bethesda 4, vamos a hacer una hemitiroidectomía diagnóstica, vamos a hacer una hemitiroidectomía, hacer el estudio diferido concreto, correcto, y después darle la conducta a seguir al paciente. Básicamente es si permite cambiar. ¿En qué situaciones permite cambiar? En el diagnóstico, por ejemplo, de una metástasis ganglionar. Si encontramos un ganglio ligeramente aumentado de tamaño, tenemos sospecha de que sea una metástasis ganglionar, el estudio intraoperatorio nos confirma que es metástasis, podemos hacer un vaciamiento en ese momento. Y también para identificar las paratiroides, cuando no son claramente reconocibles por su morfología y su color, a veces puede ser necesario que haya un estudio intraoperatorio para que nos lo defina. Finalmente, ¿qué cirugía vamos a elegir? Tenemos que conversar, como les dije antes, con el equipo endocrinológico, con el que vamos a seguir el paciente, y también conversar con el paciente. ¿Por qué insisto con las preferencias del paciente? Porque hay pacientes que tienen cancerofobia y quieren, ante cualquier situación, sacarse la tiroides. Tienen miedo a cualquier reoperación y miedo a tener que hacer un control permanente. Y hay otros pacientes que tienen miedo a las complicaciones, que tienen miedo a la dependencia hormonal. Vamos a ver cuáles son esas complicaciones. Van a depender del paciente, de la patología que operamos y del cirujano. Pacientes. Lo mismo un paciente con un cuello delgado y una anatomía favorable, un paciente con un cuello corto, gordo, con una anatomía mucho más hostil. No es lo mismo un microcarcinoma, aquí vemos uno, que un enorme tumor que invade el labio recurrente. Con respecto a la experiencia del cirujano, pero me parece que hay un micrófono abierto que se está duplicando la voz. Bueno, respecto a la experiencia del cirujano, se puede hablar de cirujanos de alto volumen o de bajo volumen. Y esto a veces confunde porque hace creer que los cirujanos son algo así como los autos en cuanto a niveles. Pero ¿qué pasa? Cuando se estudiaron las complicaciones en relación a los cirujanos de alto volumen y de bajo volumen, que también puede ser un poco difícil de ser que es alto volumen o bajo volumen, pero alto volumen se puede asumir 30 o más tiroidectomías por año. Las complicaciones se pueden hacer con hemitiroidectomía o tiroidectomía total, también existen con cirujanos de alto volumen y aún haciendo hemitiroidectomías. Por supuesto, va a haber muchas más complicaciones en los cirujanos de bajo volumen, siendo una cirugía más extensa. Las complicaciones van a aumentar, lógicamente. Pero el hecho de que sea un cirujano de alto volumen y sea una cirugía más reducida, tampoco lo exime de que no vaya a tener complicaciones. Entonces, esto hay que dejarlo muy claro y no pensar que nadie se la crea. Ninguno tiene la verdad absoluta, todos podemos tener complicaciones en las cirugías. Las complicaciones más comunes son la hipocalcemia, la difonía, el hematoma sofocante o la infección. Y principalmente las dos primeras, de acuerdo a la cercanía a la tiroides que tienen las glándulas paratiroides y el nervio recurrente. Las glándulas paratiroides pueden tener una isquemia durante la cirugía y esa es la causa más frecuente porque los cirujanos en general que operamos tiroides con habitualidad reconocemos a las paratiroides y las preservamos. Pero, sin embargo, existe una disminución de la secreción de PTH. Y en algunos casos puede ser por la resección inadvertida, dado que la morfología y la ubicación puede ser variable. Vemos un caso que se da una tiroides superior izquierda, inferior derecha, el nervio recurrente con un fideo ahí en el medio. Las paratiroides superiores siempre están por fuera del nervio recurrente y las paratiroides inferiores por dentro del recurrente. Las glándulas paratiroides tienen un origen embriológico de las bolsas faringias, migran hacia la tiroides y también inclusive hacia el timo. Y aquí vemos en la figura de la derecha un área de distribución muy extensa que va desde prácticamente encima del hioide, la zona submaxilar, hasta el mediastino. En todas esas áreas puede haber tejido paratiroide, aunque las más comunes son las que el mundo conoce, 4 al lado de la tiroides. Además,
tienen un tamaño muy reducido. Yo acostumbro decir a las pacientes que tienen el tamaño de una lenteja. Y también en su número pueden ser variables. Se han descrito pacientes con 3 y pacientes hasta con 6 paratiroides. Y el color es un color ocre, hoja seca, muy característico, pero que se puede disimular también cuando están envueltas por grasa. ¿Por qué son difíciles de identificar entonces? Puede ser por la ubicación, el tamaño, muy reducido, el número, variable, y porque hay otros tejidos alrededor. Porque no es como en los libros de anatomía que vemos las paratiroides ahí. Cuando vamos a operar el cuello, las paratiroides están mezcladas con la grasa, los ganglios, la vena, las arterias que se cruzan. Entonces no siempre es tan sencillo identificarlas. La hipocalcemia que puede producirse, vemos acá una estadística que hicimos hace mucho tiempo en el hospital también con tiroidectomías totales por carcinoma de tiroides, y vimos que va cambiando de acuerdo a la extensión de la cirugía, tiroidectomía total y vaciamiento unilateral, tiroidectomía total y vaciamiento bilateral, la hipocalcemia definitiva, la fila de abajo, ocurre mayormente en los casos, mitad de los casos, en los casos asociados a vaciamiento. La disfonía puede producirse en un trauma por intubación. Esa es una disfonía muy transitoria, a las pocas horas va mejorando. Lesión del nervio laríngeo inferior o recurrente o del nervio laríngeo superior. Laríngeo inferior transcurre en el lado derecho por debajo de la subclavia, del lado izquierdo por debajo del callado de la aorta, y se ubica a los costados de la tráquea y ingresa en la laringe por debajo del músculo cricotiroideo. Y está cubierto precisamente por la tiroides. Tenemos que identificarlo, respetarlo y sacar la tiroides prolijamente sin lesionar ese nervio. Pero tenemos que tener en cuenta que en algunos casos hay variaciones anatómicas que hacen que el nervio laríngeo inferior sea no recurrente del lado derecho y vaya directamente hacia la laringe. Y esto ocurre porque hay una malformación vascular que es la subclavia alusoria, o sea, la subclavia derecha, en lugar de nacer del tronco arterial vertocefálico, nace del lado izquierdo del callado de la aorta. Y eso hace que el nervio laríngeo inferior no quede enganchado en la subclavia y vaya directamente del vago hacia la tiroides. Eso produce este hallazgo, es el nervio laríngeo inferior no recurrente, que es muy poco frecuente, pero hay que saber que existe. También está el nervio laríngeo superior, es otra rama del vago, que inerva solamente el músculo cricotiroideo en la laringe y que da sensibilidad a la rama externa, su rama interna da sensibilidad a la mucosa de la laringe. Puede verse comprometido durante la ligadura del pedículo superior de la tiroides. Aquí vemos que aún en posición normal, el nervio recurrente puede tener posiciones más anteriores o más posteriores. Así que debemos ser muy prolijos, muy cuidadosos con esa cirugía para identificarlo y respetarlo. También hicimos, hace muchos años, un estudio que publicamos en el Journal of the American College of Surgeons, que es el análisis computarizado de la voz. En 46 pacientes con tiroidectomía total, a quienes operamos, quedaron con fibrolaringoscopía postoperatoria, tenían preoperatoria y postoperatoria normal, le hicimos un estudio computarizado de la voz. Porque muchas veces detectar las alteraciones de la voz es un tema muy subjetivo. Entonces, ante la existencia de programas que permiten establecer y ponderar bien las características de la voz, hicimos ese estudio. Medimos dos variables que se llaman FO y Schimmer, que la verdad no sé qué quiere decir, pero son las que utilizan los fonoaudiólogos para medir la intensidad y las características de la voz, y vemos cómo se movían esos parámetros en el preoperatorio. Y en todos estos pacientes que tenían fibrolaringoscopía normal, o sea, con funcionamiento normal del nervio laríngeo inferior, vemos que en todos ocurrió una alteración en los valores del FO y del Schimmer. Que de a poco, hicimos determinaciones a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Y que la determinación de los 6 meses permitió detectar que se había retornado muy cerca de los valores basales. Se había recuperado. O sea, existen alteraciones de la voz que no dependen del laringe inferior, que pueden ser del laringe superior, que pueden ser de la alteración de lo que se llama el esqueleto externo de la laringe, que son los músculos infraoideos,
Y eso hace que el paciente perciba un cambio de su voz, a veces más notable, menos notable, aún con indemnidad del nervio laríngeo inferior. Otro estudio que se utiliza últimamente es el neuromonitoreo intraoperatorio del nervio laríngeo inferior. Hay diferentes maneras de hacerlo. Uno es colocando un electrodo en el tubo endotraqueal. El tubo se coloca normalmente, y si estos electrodos van a un registro, un panel que permite detectar un sonido especial cuando uno está disecando y está cerca del recurrente y lo toca, suena el alarma y podemos contribuir a la identificación. En realidad, para identificarlo por este método tenemos que haber identificado el nervio primero. Lo que nos permite esto es confirmar el hallazgo que hicimos. Otra complicación es el hematoma sofocante. Por supuesto, no tengo un caso para mostrarles del hematoma sofocante, por el momento en que se produce, uno no está como para estar sacando fotos. Bruscamente se llena el cuello de sangre, es producto de un problema de la hemostasia, y por más que la corregimos y la controlamos muy bien antes de cerrar, como todos sabemos, como todos los cirujanos sabemos, puede en el postoperatorio, por un esfuerzo de Valsalva, un vómito, tos, puede producirse un sangrado que llena la celda tiroidea y produce un hematoma con síntomas de asfixia, de dificultad respiratoria. Debe ser reintervenido inmediatamente, drenado el hematoma, controlada la hemostasia. La infección del sitio quirúrgico hoy por hoy en tiroides es un caso excepcional, es una cirugía limpia, y bueno, tan excepcional que cuando hay un caso de infección le saco una foto, pero es francamente muy infrecuente. Las complicaciones de la tiroidectomía hicimos también mediciones a lo largo del tiempo en el Hospital de Clínicas, en diferentes trabajos. En los niveles de hipocalcemia en general se siguen manteniendo, parálisis recurrencial lamentablemente también, el hematoma sofocante es más anecdótico, más esporádico, pero también sigue existiendo. Y conviene siempre que las instituciones vayan haciendo un recuento y una reevaluación de su experiencia para saber en qué pueden estar fallando. Finalmente, ¿cómo decide el paciente? Por lo que le dice el médico, por supuesto, lo que nosotros tenemos que aconsejarle al paciente. Por ejemplo, tiene un BTDA 5, un BTDA 6, nódulo grande, tiroidectomía total es lo mejor, le podemos dar enérgicamente una recomendación. Pero tengamos en cuenta que también el paciente tiene preconceptos sobre las enfermedades, tiene experiencias previas que no son extrapolables desde el punto de vista médico, pero sí psicológicamente. Si el paciente tiene una experiencia, le dice que tiene un cáncer, y la experiencia más cercana que tiene de cáncer es la abuela que se murió de un cáncer de estómago, bueno, tiene un pánico terrible. Las familias y amigos, que también es el entorno, porque los pacientes están con nosotros los 20 minutos, media hora, 40 minutos de una entrevista médica. Pero después se van y están la mayor parte del tiempo con su entorno íntimo, que son familias y amigos, y que también obran muchas veces irresponsablemente, pero a veces también influyen en las decisiones de los pacientes. Otros médicos que no son especialistas, pero que a veces ganan la confianza del paciente, el ginecólogo, clínico de cabecera, y también pueden interferir en la decisión. Y también recientemente, otro doctor, el doctor Gould, que casi todos los pacientes lo consultan. Entonces, hay que tener en cuenta que los pacientes tienen un bagaje y tenemos que ser nosotros muy firmes y muy concretos en la recomendación que le hacemos. Generalmente la acepto, pero tenemos que entender que no estamos solos, no creen a pie juntillas siempre todo lo que decimos. ¿Qué hacemos con las metástasis ganglionares? Las metástasis ganglionares generalmente son más frecuentes en el compartimento central y, a medida que nos vamos alejando, los compartimentos laterales. La frecuencia depende de los tipos de carcinoma que tenemos. Acá también hicimos diferentes mediciones a lo largo de los años y encontramos porcentajes entre 37 y 20% de metástasis ganglionares, dependiendo de los tamaños tumorales que tengamos. Acá el de 15% es un caso de microcarcinomas. Esta es una serie de 434 microcarcinomas. Y esto es también para señalar, porque aún ante microcarcinomas,
microcarcinomas se denomina a todo carcinoma que mide hasta 1 centímetro, o sea, hasta 10 milímetros, o sea, 10 milímetros o menos. Hasta eso encontramos un 15% de metástasis ganglionares. Por lo tanto, es para tener en cuenta y no pensar siempre que porque es chico, el tumor es chico, no va a tener metástasis ganglionares. ¿Cómo se hace ese diagnóstico? La forma más sencilla es palpatoriamente si son ganglios muy grandes, duros, superficiales. Y si no, con esa ecografía de cuello que le pedimos en el preoperatorio, que se ve, acá vemos, por ejemplo, la vena yugular y los ganglios, que son pérdida de alteración corticoileal, bordes festoneados, aumento de tamaño, fenómenos compresivos sobre las estructuras cercanas. En ese caso hay que punzarlos y hacer lavado de la aguja, con tiroglobulina, lavado de aguja, para confirmar el diagnóstico. Si el hallazgo es intraoperatorio, si nos encontramos esa sorpresa en la operación, hay que hacer un estudio patológico intraoperatorio. Para eso sí, en general, el estudio es útil y muy certero. En caso que se confirme la metástasis, independientemente de cuál haya sido el plan preoperatorio, el paciente va a tiroidectomía total, porque la metástasis ganglionar va a condicionar que después reciba iodo 131. Entonces el paciente siempre va a tiroidectomía total, se hace el vaciamiento del compartimento central o el compartimento lateral si estuviera afectado. Sin diagnóstico de metástasis ganglionar, ¿cuándo operamos los ganglios sin diagnóstico confirmado? ¿Hay algunas situaciones? Sí, en algunas situaciones se puede hacer eso. Cuando es un carcinoma mayor de 4 centímetros o que tenga infiltración capsular de estructuras vecinas y de estructuras vecinas, por ejemplo, cuando vemos que tiene el tumor pegado a la grasa, los músculos pretiroideos, que son los que generalmente están primeramente invadidos, vemos que están pegados al tumor, en esos casos sí es necesario hacer un vaciamiento central electivo, mal llamado profiláctico. En esos casos sí, aún sin constancia, aunque no tengamos un patólogo que nos confirme que hay metástasis, en esos casos hay que hacer un vaciamiento central, porque la frecuencia de metástasis ganglionares es arriba del 40%. Entonces, en estos casos se puede hacer un vaciamiento electivo. Si no, si son tumores más chicos, siempre hay que esperar la confirmación de que existe la metástasis ganglionar para hacer el vaciamiento. Para que tengan un esquema acá, en este esquema la tiroidectomía total, sacar solamente la tiroides, el vaciamiento central incluye los ganglios más inferiores, laterotraqueales, recurrenciales y los delfianos, y los vaciamientos laterales. El vaciamiento lateral que se hace es de niveles 2, 3, 4 y 5. Entonces acá vemos un esquema de lo que sería vaciamiento central, y este es el vaciamiento lateral. El vaciamiento lateral, en este caso, va a incluir niveles 2, 3, 4, 5. El nivel 6, ganglionar, es el vaciamiento central. Pero como yo le digo siempre a los endocrinólogos, ustedes ven esto y creen que es esto los ganglios, que los ganglios son así, pero no. Cuando nosotros operamos encontramos esto. Encontramos que corremos los colgajos, sacamos los colgajos, encontramos el músculo esternocleidomastoideo y no encontramos esta claridad meridiana que tienen los textos de anatomía o de técnica quirúrgica. Encontramos esto. Entonces, por eso nos lleva mucho tiempo y mucha dedicación poder sacar todo este paquete célulo-adiposo graso que contiene en su interior los ganglios. Entonces, después de 2 horas de disección, vamos a poder haber sacado los ganglios y tenemos ahí la vena carótida, la arteria carótida con su bifurcación, su bulbo carotidio, la vena yugular por fuera. Para eso reclinamos el esternocleidomastoideo izquierdo. Si lo reclinamos hacia adelante, vemos cómo conservamos los troncos primarios del plexo braquial, el nervio espinal, que sale fuera del esternocleidomastoideo y que va a ir al trapecio. Entonces, es una cirugía bastante laboriosa, pero a veces es un poco subestimada por nuestros colegas. El paciente queda bien, realmente el resultado estético es aceptable, pero la cirugía debe ser hecha con mucha minuciosidad para respetar todas esas estructuras nerviosas que tenemos en el cuello. Cuando hay metástasis mediastínicas, como en este caso, hay que hacer un abordaje external, acá hay una esternotomía, y se abordó el esternón para poder sacar metástasis mediastinales, pero son muy infrecuentes.
Por último, ¿cuándo hacer resecciones viscerales? Tanto en lesiones primarias o recidivadas, no son sintomáticas, un adecuado riesgo quirúrgico. ¿Por qué? Porque entre 30 y 50% de los pacientes, la mortalidad de cáncer diferenciado de tiroides, los que se mueren, los pocos que fallecen por cáncer diferenciado, la mitad de ellos prácticamente es por progresión local de la enfermedad y con compromiso de la vía aerodigestiva. Entonces, en aquellos casos que hay compromiso, no tenemos que esperar si hay compromiso de una estructura visceral y puede ser removida, porque técnicamente es posible. El paciente está molesto, está sintomático, con disnea, con dificultad respiratoria, y el riesgo quirúrgico lo permite, en esos casos hay que hacerlo. Los elementos comprometidos pueden ser la tráquea, la laringe, la faringe y la laringe, en conjunto. Un ejemplo, acá vemos el nivel de invasión que puede tener la vía aérea. En esos casos puede ser necesario hacer, junto con la tiroidectomía, la resección segmentaria, por ejemplo, de la tráquea. Acá vemos un caso del tumor que hemos visto antes en la fibrobroncoscopía, que se ve la luz de la tráquea con el tumor por dentro. Entonces se hace la tiroidectomía y cuando se llega a la parte donde el tumor está adherido, invadiendo la tráquea, se hace la resección traqueal. Vemos acá la tráquea abierta, resecada, en continuidad con la tiroides. Después, los dos segmentos de tiroides, el extremo cefálico está a la izquierda, el prax es a la derecha. Entonces, se van aproximando con puntos. Por supuesto, primeramente el paciente tiene una intubación por vía orotraqueal. Cuando uno secciona la tráquea, tiene que sacar el tubo orotraqueal, meter un tubo en la tráquea para que el paciente respire mientras se aproximan los cabos. Cuando estamos a punto de cerrarlo, se vuelve a colocar otro tubo por vía endotraqueal y sacamos este tubo, pasa el tubo por vía orotraqueal y suturamos la tráquea. Y queda la tráquea suturada así. O sea, en algunos casos se pueden sacar 2, 3, 4 anillos traqueales cuando están comprometidos. Por ejemplo, en otros casos hay que hacer la laringectomía total y en algunos casos muy pocos, muy excepcionales, faringolaringectomía. Este es un dibujo de Quino de hace mucho tiempo, pero que es bastante gráfico, ¿no? Tenemos que explicarle mucho a la gente todo el esfuerzo que significa las cirugías que tenemos que realizar. Y no creernos que somos los dueños, los que siempre vencemos a la enfermedad. Decía René Lerich es un cirujano vascular francés muy famoso, que escribió el síndrome de Lerich, pero también escribió mucho sobre filosofía y sobre medicina en general, y decía que todo cirujano lleva en su interior un pequeño cementerio, en el que acude a rezar de vez en cuando, un lugar lleno de amargura y pesar, en el que debe buscar explicación a sus fracasos. Y esto es una cosa para recordarnos que todos podemos tener pacientes complicados y tenemos que recordarlos para tratar de no volver a realizar esos errores. Temas excluidos. ¿Qué temas no incluí en esta exposición? Uno, la vigilancia activa, que es no operar tumores muy pequeños con pacientes que acepten no ser operados y que mediante un seguimiento estricto, semestral, con ecografía, se compruebe que muchos de ellos no presentan progresión. En caso de presentarlo, se operan en ese momento. Pero bueno, eso no es un objeto de este tema, de esta exposición. Procedimientos mínimamente invasivos, como la ablación con radiofrecuencia, que se reserva también para casos especiales, que tienen alto riesgo quirúrgico, es un procedimiento ambulatorio que consiste en ablacionar con electricidad el carcinoma de tiroides. Tienen que ser casos también muy bien seleccionados y justificados por el riesgo quirúrgico. TOETBA, que es la tiroidectomía endoscópica por vía digestiva, por vía oral, que es un procedimiento que se está iniciando actualmente, que tiene, quienes lo están haciendo y están ganando experiencia, tienen buenos resultados y los están reportando, pero exige un equipamiento y un entrenamiento y un tiempo quirúrgico mayor. Y no está exento también de tener algunas complicaciones o algunas secuelas. La cirugía robótica, que en nuestro medio todavía no existe para esta patología. En resumen,
Las indicaciones quirúrgicas tienen que ser muy precisas. Cuando operamos, Bethesda 4, 5 y 6, y algunos casos de Bethesda 3, que son sospechosos por el tamaño, por las características ecográficas, por los antecedentes. Los estudios preoperatorios, todos completos, ya sea ecográficos, de imágenes, de los ganglios, endoscópicos y de laboratorio. El tratamiento, tiroidectomía total en general para la mayoría y hemitiroidectomía para algunos casos seleccionados. Los ganglios, se podrá hacer vaciamiento central con o sin vaciamiento lateral de acuerdo al compromiso que presenten. Y las resecciones viscerales son excepciones que se harán según cada caso. Debemos trabajar siempre con equipo en endocrinología, medicina nuclear, clínica, oncología, patología, y tratar de hablar todos el mismo idioma, para entendernos y para ayudar al paciente. Porque siempre que los médicos, como decía Ramón Carrillo, mientras los médicos sigamos viendo enfermedades y olvidemos al enfermo como una unidad biológica, psicológica y social, seremos simples zapateros remendones de la personalidad humana. Y ahora sí, todas las preguntas, estoy disponible para contestarlas. Hola doctor, ¿cómo le va? Mi nombre es Martín Rizzo, soy residente de primer año de cirugía. Quería hacer una cosa. Usted mencionó que el diagnóstico generalmente se hace como incidentalomas. ¿Eso se debe a la velocidad de progresión del tumor o a qué se debe? No, precisamente a que son tumores de evolución muy lenta. El incidentaloma es el tumor que se encuentra por azar, no tiene síntomas, no es palpado por el observador externo, por el médico. Generalmente surge en una ecografía. Lo habitual es que la mujer, siempre me refiero a la paciente o la mujer por una cuestión de frecuencia, porque el 75 o el 80% son mujeres en carcinoma de tiroides. Entonces es muy frecuente que la mujer en cierto momento quiere bajar de peso, va al dietista, al nutricionista, el nutricionista le dice que antes que pase por el endocrinólogo le hace un perfil tiroideo y dice, ya que está, se hace una ecografía. Y ahí en la ecografía lo encuentra, aunque no le palpe nada en el cuello. O el varón, que tiene colesterol un poco alto, 50 años, le hace una ecografía de vasos, un ecodoppler de vasos cervicales, de carótidas, la carótida la puede tener más o menos tapada, pero le encuentra casualmente un nódulo en la tiroides. Eso es un incidentaloma. En otras oportunidades se pueden encontrar también en una tomografía computada hecha por otro motivo, por ejemplo, resonancias hechas por artrosis en columnas, o inclusive PET en el seguimiento de otras neoplasias. Entonces el incidentaloma es aquel hallazgo que precisamente por su reducido tamaño y su falta de síntomas no puede ser diagnosticado por otro motivo, de otra forma. Muy buenos días, doctor Montesinos. Tengo una pregunta. Sí, adelante. Ya ha realizado una cirugía de tiroides. ¿Qué marcadores tumorales o qué marcadores en sangre nosotros podríamos solicitar a este tipo de pacientes, teniendo en cuenta que la TSH es un marcador en sangre que podría estar, o es un marcador inflamatorio de tiroides justamente, y si este nos sirve como para dar un pronóstico en un paciente ya operado? No sé en qué tiempo es prudente solicitar este tipo de marcador y cuánto tiempo esperaríamos para que este esté normalizado. Bueno, creo que hay alguna confusión ahí. La TSH no es una hormona tiroidea, es una hormona hipofisaria y nos indica el grado de efectividad que tenga la sustitución hormonal. No tiene que ver con el carcinoma de tiroides. El marcador del carcinoma de tiroides es la tiroglobulina. La tiroglobulina, cuando está aumentada en sangre, nos permite pensar que hay una recidiva. Como le dije antes, hicimos una tiroidectomía total, no tenemos ninguna otra fuente de producción de tiroglobulina en el organismo del ser humano que no sea la tiroides. Si le sacamos toda la tiroides y aumenta la tiroglobulina, es porque hay una metástasis. La sensibilidad de la tiroglobulina es mucho mayor si el paciente está hipotiroideo, porque al estar hipotiroideo, ahí sí hay mucha secreción de TSH
que estimula a esas células, ya sean benignas o malignas, que estén produciendo tiroglobulina. Entonces, cuando el paciente está en abstención de hormona tiroidea, se determina la tiroglobulina. En la práctica, los pacientes, después que les toca hacerlo un par de veces, rehúyen a suspender la hormona tiroidea, porque es muy incómodo, muy desagradable, para todos, ¿no? Pero produce un decaimiento los últimos días de suspensión de hormona tiroidea, aumento de peso, cansancio, somnolencia, sentirse pesado, sin pilas. La gente está incómoda con eso. Esa situación de suspensión de la hormona tiroidea es necesaria para dar iodo 131, que se da en el posoperatorio inmediato, al mes de la cirugía. En esa oportunidad, cuando el paciente tiene que estar hipotiroideo para darse el iodo, ahí se mide la tiroglobulina. Es el momento más sensible de hacerlo. Después, en el seguimiento, poner al paciente hipotiroideo para medirle la tiroglobulina, en general, no se hace, porque produce mucha incomodidad. Entonces, se mide la tiroglobulina con el paciente eutiroideo. La medición de tiroglobulina con paciente eutiroideo se llama medición de tiroglobulina no estimulada. ¿Por qué no estimulada? Y no, porque no está estimulada la TSH. La TSH, ¿cuándo está estimulada? Cuando está hipotiroideo. Ahí sí es tiroglobulina estimulada. Entonces mide la tiroglobulina no estimulada cuando el paciente está eutiroideo. Tomando su hormona tiroidea por boca, se saca sangre a los 6 meses, por ejemplo, y se mide la tiroglobulina. Se mide la TSH para saber si la sustitución hormonal es la adecuada, si está tomando la cantidad justa necesaria de levotiroxina. Pero además se mide la tiroglobulina. Tienen que estar atentos también a medir el anticuerpo antitiroglobulina, porque el anticuerpo antitiroglobulina, si está aumentado, porque el paciente previamente tenía una tiroiditis y tenía anticuerpos, puede alterar la determinación de tiroglobulina. Entonces, si ustedes tienen anticuerpos antitiroglobulina altos, la tiroglobulina que se mida no es confiable, porque puede dar valores bajos que sean falsos, porque el anticuerpo bloquea por la determinación de tiroglobulina que se hace por radioinmunoanálisis. Entonces, bloquea el marcador, ese anticuerpo. Entonces, no permite el marcador detectar la tiroglobulina. Para hacerlo sintético, la tiroglobulina se mide siempre cuando se hace antes de dar la administración de iodo 131, porque el paciente está hipotiroideo. Y después se mide regularmente, cada 6 meses o al año, o una vez por año, a medida que nos vamos alejando del tiempo de la cirugía, junto con la determinación de tiroglobulina, junto con la anticuerpo antitiroglobulina y con la TSH. Esas son las determinaciones que hay que hacer. Ahora bien, eso generalmente queda en manos de los endocrinólogos, generalmente lo hacen ellos, y también depende del grado de gravedad que tenga cada caso. Porque si el paciente se operó con un tumor muy avanzado, con metástasis ganglionares bilaterales muy extensas, el seguimiento va a ser más estricto, las determinaciones van a ser muy seguidas, porque el riesgo de recidiva es mayor. Mientras que es un tumor chico, sin metástasis ganglionares, generalmente se pide una vez por año y con el tiempo hasta los pacientes se olvidan y dejan de hacerlo. Así que todo hay que adecuarlo, la frecuencia de los controles, de acuerdo a la magnitud de cada caso. Dentro del carcinoma diferencial de tiroides tenemos microcarcinomas, que son muy inocuos, hasta tumores muy avanzados, como les mostré antes, que requieren la resección de la tráquea. ¿Fui claro? Sí, doctor, muy claro, gracias. Bueno, espero que Una hayan... pregunta más, doctor. Sí, las que quieran. Buen día, doctor. ¿Cómo está? Le saluda Diana Espín, residente de segundo año. Primero, por felicitarle por su charla. Tengo una pregunta. En cuanto a los pacientes que serían elegidos para la ablación, tengo entendido que generalmente vamos a utilizar un riesgo, de acuerdo a un riesgo bajo, intermedio y muy alto.
usted, por ejemplo, en su práctica, ¿cómo utiliza esto? ¿Básicamente con la anatomía patológica o tiene alguna otra consideración de los pacientes? ¿Y en qué tiempo postquirúrgico usted generalmente hace el trabajo conjunto con el oncólogo? Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos por parte. No es con el oncólogo, sino con el endocrinólogo. Y eso es una cosa que generalmente yo la aclaro en la primera consulta con los pacientes, porque a veces vienen muy atemorizados porque le dijeron que tiene un cáncer, y entonces ya piensan, para la mentalidad de los pacientes, les digo, ustedes entiendan cómo viene la gente. Viene con la idea de que cáncer es igual a oncólogo, quimioterapia, pelado, muerte. Ese es el preconcepto que tiene. Entonces yo lo primero que les digo es eso, no lo atienden los oncólogos, lo atienden los endocrinólogos y los cirujanos. Con lo cual baja un poquito el nivel de alarma. En general se hace al mes de la cirugía la primera administración de iodo 131 y se hace en base a los hallazgos de la anatomía patológica, considerando el tamaño del tumor, la infiltración de la cápsula, la infiltración de los tejidos vecinos, la presencia de metástasis ganglionares. Si existen esas condiciones, se indica iodo 131. Entonces, se ve el resultado de la patología, se le suspende al paciente durante 3 semanas la levotiroxina y se le da la administración de iodo 131, que lo hace el especialista en medicina nuclear, que también lo tiene que ponderar de acuerdo a la magnitud del tamaño del tumor. Y generalmente está alrededor de 100 milicurie. En algunos casos pueden dar 30, si es un tumor muy chico, 50, es variable. Pero entre lo mínimo son 30 milicurie, lo estándar son 100 milicurie. Si hay enfermedad ganglionar, 150 milicurie, y eventualmente si hay metástasis, supongamos que después se hace el rastreo, se le da una dosis y hay un rastreo, y hay metástasis pulmonares, se administra una dosis más alta. Si el paciente a los 6 meses, o sea, después de dar el iodo 131, a las 48 horas empieza a tomar hormona tiroidea nuevamente, vuelve a la normalidad y hace su vida normal. A los 6 meses se le suspende nuevamente la hormona tiroidea, se le vuelve a dar una dosis de iodo 131 y se hace un rastreo corporal. Si no hay captación en ningún lado o hay una captación muy leve en el sitio quirúrgico, que eso es fisiológico, eso es normal, porque siempre algo de tejido tiroideo queda adherido a los pedículos vasculares o a la tráquea. Si hay una leve captación, no es nada más, bueno, se suspende, si la tiroglobulina está bien, no se da más iodo 131. Se hace controles solamente con tiroglobulina, anticuerpo antitiroglobulina y TSH. Si el tumor es más agresivo, si hay metástasis, se sigue reiterando esta secuencia de suspensión de la hormona tiroidea, iodo 131 y volver a tomar. En aquellos casos excepcionales en que el tumor es un tumor poco diferenciado, que no capta iodo 131, en esos casos hay medicación, hay inmunoterapia, y también eventualmente radioterapia externa, en casos muy avanzados. Pero son cosas que no es lo cotidiano de ver. Pero un tema que me da pie para explicar ahora es por qué no se piden estudios de estadificación. Porque seguramente si ustedes operan un cáncer de estómago, o un cáncer de colon, o un cáncer de pulmón, lo primero que van a hacer antes de operarlo, cuando lo diagnostican, es estadificarlo, ver si tiene metástasis en otra parte, para ver si lo van a operar o no. ¿Verdad? En la tiroides no ocurre eso. ¿Por qué? Primero, porque la frecuencia de metástasis a distancia son muy bajas. Segundo, porque aunque existieran esas metástasis a distancia, el primer paso es hacer la tiroidectomía total para poder tratar esas metástasis a distancia con iodo 131. Porque si yo le dejo la tiroides in situ, el iodo se va a ir a la tiroides y no va a ir a la metástasis. Y en tercer lugar, porque como les dije antes, la mortalidad por cáncer de tiroides, la mitad aproximadamente, ocurre por progresión local del tumor. Entonces, cuanto antes actuemos localmente, es mejor. Entonces, por eso cuando ante un paciente con cáncer diferenciado de tiroides, no se justifica empezar a buscarle metástasis en otras partes. Hay que tratarlo. Después, con el centellograma, con el rastreo, se pesquisará si hay metástasis en alguna parte y se tratará
con yodo 131 o eventualmente con alguna otra modalidad terapéutica. ¿Quedó claro? ¿Cómo? Otra pregunta, doctor. Adelante. Bueno, presidente de tercer año. Quería preguntarle acerca de las metástasis mediastinales. En caso tal, que escuchamos que eran pacientes plausibles de esternotomías, realizar la resección por esternotomías. Queríamos saber si eventualmente no se podía realizar el tratamiento de estas metástasis, la resección de la misma por vía mediastinoscópica en un segundo tiempo. Por supuesto, en algunos casos se puede hacer por mediastinoscopía o se puede sacar simplemente por el cuello. Hasta el timo se puede sacar por el cuello. Pero depende de la adherencia, porque una cosa son los dibujos y otra cosa es la práctica. Porque si las metástasis están pegadas, están muy adheridas, hay que ser muy cuidadoso porque está el tronco innominado, tronco venoso innominado, cuya lesión es gravísima. Es gravísima. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Si poseemos gente con la experiencia necesaria y con aparatos endoscópicos que lo puedan ir sacando, sí, por supuesto que se puede hacer. Ahora, ante la duda, tener preparada la esternotomía, el separador external y poder controlar un sangrado, una hemorragia en ese momento. Sí, pero sí se puede hacer por vía con mediastinoscopía. Bueno, doctor, la verdad, sumamente agradecido en mi nombre personal, como jefe del servicio de cirugía del hospital. Ha sido muy clara su conferencia en un tema tan importante como es la glándula tiroides. Le agradecemos profundamente, ha tenido una concurrencia en el aula, hay mucha gente, han estado conectados más de 60 personas por día Zoom, así que lo único que queremos brindar es un aplauso. Bueno, muchas gracias a ustedes por la cordial invitación y quedo a su disposición para cualquier otro tema que les parezca que pueda ser de su interés y que yo lo pueda tratar. No le quede duda que será convocado rápidamente. Doctor, le mando un caluroso abrazo, gracias. Y en nombre de Carolina y de la Sociedad Argentina de Cirugía Digestiva y de la Universidad de Buenos Aires, le damos las gracias.